Y si las lágrimas que has derramado por quienes te despreciaron no fueron en vano, y si el dolor que te causaron fue, en realidad, una advertencia divina para ellos, y si te dijera que aquellos que te hirieron, te traicionaron o te ignoraron no lo hicieron contra ti, sino contra el Dios que habita en tu corazón, y que Él ya tiene un veredicto para ellos, porque cuando tocan a un hijo de Dios, no quedan impunes. Hay consecuencias espirituales reales que muchos ignoran, hasta que ya es demasiado tarde. Hoy te revelaré un secreto que casi nadie se atreve a predicar: el castigo silencioso, gradual y certero de Dios sobre quienes menosprecian a sus hijos. Un juicio que no siempre cae con fuego, pero que arde en la conciencia, seca oportunidades y bloquea caminos. Este video no es una simple enseñanza, es una advertencia celestial y una promesa de restauración para ti. Porque cuando tú eres despreciado, Dios lo ve. Cuando tú eres ignorado, Él lo anota. Y cuando tú eres herido, Él se levanta a favor tuyo. Pero cuidado, hay un misterio escondido en esta enseñanza. Un enigma que revelaré en los próximos minutos y que puede cambiar para siempre tu forma de ver las heridas, el rechazo y también la venganza. Porque la venganza no es tuya, es del Señor. Te mostraré cómo las Escrituras hablan claramente del trato que Dios da a los menospreciadores y cómo Él mismo se convierte en defensor de aquellos a quienes el mundo trata como nada. Veremos pasajes poco explorados, historias que han sido olvidadas, y una verdad espiritual que, si la comprendes, puede romper ataduras de dolor que llevas cargando por años. Pero antes de continuar, necesito que escribas en los comentarios esta frase: yo valgo para Dios, aunque otros no lo vean. Es tu compromiso con esta enseñanza. Tu declaración espiritual de que hoy decides dejar de mendigar amor y permitir que el cielo te honre. Dale me gusta a este video, porque al hacerlo estarás obligando al algoritmo a compartir esta palabra con más personas que han sido heridas como tú. Estarás siendo parte del ejército de Dios que difunde su justicia y su consuelo. Te felicito por eso. Estás honrando al Señor al compartir su verdad. Y si aún no estás suscrito, quiero decirte algo. Muchas personas usan estos videos como si fueran su única iglesia, porque no todos tienen un templo cerca, pero este canal se ha convertido en un altar de fe para miles. Por eso, te invito a suscribirte ahora mismo y comentar como cada verdadero creyente, paz en Cristo, antes de comenzar el estudio. Porque hoy, la penúltima enseñanza puede ser la llave que libere una promesa que Dios ha guardado para ti por años. Así que, ponte cómodo, respira profundo, porque lo que estás a punto de escuchar puede ser el principio de una nueva etapa. Una etapa donde ya no te sentirás víctima del desprecio, sino instrumento del juicio y del amor de Dios. Ahora sí, comenzamos con el estudio bíblico. 1. Ana y Penina. Cuando Dios responde al desprecio, hay historias que parecen escritas, especialmente para quienes han sido heridos en silencio, despreciados sin razón, ignorados como si no valieran nada. Una de esas historias está en el primer libro de Samuel, capítulo 1, la historia de Ana y Penina. Ana era una mujer estéril, pero amada por su esposo Elcana. Penina, la otra esposa, tenía hijos, y soberbia. La Biblia dice que Penina la irritaba constantemente para hacerla enojar, porque Jehová no le había concedido tener hijos. En otras palabras, la humillaba por su debilidad, se burlaba de su tristeza y usaba su fertilidad como una daga contra el alma de Ana. ¿Te ha pasado algo parecido? ¿Te han hecho sentir menos por lo que no tienes? ¿Te han despreciado por no alcanzar lo que otros sí lograron?
La historia de Ana nos muestra una verdad espiritual muy fuerte. A veces, el rechazo de los hombres es el escenario perfecto para que se manifieste la gloria de Dios. Ana no se defendió, no confrontó a Penina, no contraatacó con palabras ni insultos. Ella llevó su dolor al templo y lloró delante del Señor. Y ahí está la clave, porque cuando tú te humillas delante de Dios en vez de devolver el mal, el cielo se mueve en tu favor. Mientras Penina hablaba con soberbia, Ana oraba en silencio. Mientras Penina se burlaba, Ana se quebrantaba. Y mientras Penina se exaltaba, Dios se preparaba para actuar. El resultado: Ana recibió a Samuel, un hijo que sería profeta, juez y líder espiritual. Mientras tanto, Penina desaparece del relato. No hay castigo más fuerte que el silencio de Dios hacia los que humillan a sus hijos. No hace falta que caiga fuego del cielo. A veces, Dios simplemente deja de abrir caminos a quienes se burlan de los suyos. Cuando el cielo te honra, los que se burlaron tendrán que ver cómo Dios te exalta. Así como Penina tuvo que ver cómo Ana daba a luz a un hijo que cambiaría la historia espiritual de Israel. Reflexión profunda. Este pasaje revela una ley divina invisible. El que humilla a un hijo de Dios activa un principio espiritual de corrección, no siempre inmediata, pero sí segura. Dios no ignora las lágrimas de los suyos. ¿Y tú cuántas veces has estado del lado de Ana? ¿Cuántas veces tu silencio ha sido interpretado como debilidad, cuando en realidad era reverencia a Dios? Ana no obtuvo respuesta por gritar. No fue escuchada por reclamar. Fue oída porque su corazón habló más fuerte que su voz. El desprecio que sufrió fue usado por Dios como combustible para un milagro. Hoy quiero que recuerdes esto. Lo que los demás usaron para rebajarte, Dios lo usará para levantarte. Y los que no te valoraron, los que hicieron de tu debilidad un chiste, verán el fruto de tu fidelidad. Verán que Dios no deja en vergüenza a quienes esperan en Él. Y entonces el desprecio será reemplazado por honra y las lágrimas por promesas cumplidas. 2. La exaltación de José, del desprecio al trono. Pocas historias en la Biblia retratan con tanta intensidad el dolor de ser rechazado por quienes más deberías contar como aliados. José, el hijo de Jacob, fue despreciado por sus propios hermanos. Y no solo eso, fue traicionado, vendido y dado por muerto por los mismos que compartían su sangre. ¿Te has sentido alguna vez como José? ¿Has confiado en personas que terminaron dándote la espalda? ¿Te han hecho sentir que tus sueños no valen? ¿Que tu visión es ridícula? ¿Que tu llamado es una exageración? José era un joven con visiones del cielo, pero su entorno lo trató como un estorbo. Lo llamaron soberbio, lo aislaron y lo vendieron, como esclavo. Pensaron que lo estaban eliminando, pero estaban, sin saberlo, empujándolo al cumplimiento de su propósito. Aquí hay un misterio espiritual poderoso. Muchas veces los que te desprecian están siendo usados sin saberlo para empujarte al lugar donde Dios te quiere llevar. José fue rechazado por su familia y aceptado por el destino. Fue vendido como esclavo y coronado como gobernador. Fue olvidado en prisión y recordado en el palacio. Dios no ignoró el dolor de José. No olvidó sus noches sin respuestas. No fue indiferente a su silencio en medio de la injusticia. Y aunque el castigo no cayó de inmediato sobre sus hermanos, la vergüenza que sintieron años después, al tener que arrodillarse frente a él, fue una respuesta divina a todo el desprecio sembrado. Pero José no se vengó. Y esa es otra clave. Cuando el desprecio se transforma en honra, el corazón que perdona es el que demuestra que Dios verdaderamente está en él. Enseñanza espiritual.
El castigo de Dios no siempre viene en forma de castigo visible. A veces viene en forma de testigos del éxito ajeno. Quienes no te valoraron terminan siendo testigos de lo que Dios hace contigo. Y eso, muchas veces, duele más que cualquier palabra. José fue vestido con ropas reales. Los que un día lo despojaron de su túnica tuvieron que ver cómo Faraón lo cubría con gloria. Los que lo vendieron como esclavo lo vieron como Salvador. ¿Y tú? Tal vez estás en la cisterna. Tal vez sientes que te han vendido, abandonado o condenado. Pero el mensaje de José es este: el trono todavía está reservado para ti. Y cuando llegue el día de tu honra, Dios mismo se encargará de traer delante de ti a todos los que no creyeron en ti, no para que los humilles, sino para que ellos vean que Dios no abandona a los suyos, para que comprendan que despreciar a un hijo de Dios es menospreciar el plan del cielo, y que aquellos que parecen estar en el fondo pueden ser los mismos, que un día tengan la llave para salvarlos. 3. Mical y el castigo por menospreciar lo que Dios honra. Uno de los episodios más impactantes y menos predicados de la Biblia ocurre en el segundo libro de Samuel, capítulo 6. En este relato vemos a David, el rey conforme al corazón de Dios, danzando con todo su ser delante del arca del Señor. Y mientras el pueblo celebraba, alguien lo miraba desde la ventana con desprecio, su propia esposa, Mical. La Biblia dice que cuando David regresó para bendecir su casa, Mical salió a su encuentro con palabras cargadas de sarcasmo, menosprecio y burla. Lo acusó de haberse comportado de manera indigna como un cualquiera, pero lo que Mical no entendía era que David no estaba actuando para ella, ni para el pueblo, ni por apariencia. Él estaba adorando. Estaba expresando su amor a Dios con libertad, con gozo, con pureza, y ese desprecio no cayó en saco roto. La Escritura dice que Mical, hija de Saúl, no tuvo hijos hasta el día de su muerte. 2 Samuel 6:23. Una frase corta, pero con una profundidad espiritual estremecedora. ¿Qué nos enseña este pasaje? Mical no menospreció a David como hombre, sino a lo que Dios estaba haciendo a través de él. No juzgó solamente una danza, sino el corazón de adoración que Dios aprobaba, y el castigo vino en forma de esterilidad. Esto tiene muchas implicaciones. Cuando alguien te menosprecia por tu fe, por tu obediencia, por tu servicio, por tu adoración sincera, puede que no vea consecuencias inmediatas, pero algo espiritual comienza a cerrarse en su vida. Frutos que no llegan, bendiciones que no fluyen, caminos que se estancan. Menospreciar lo que Dios honra es rechazar la bendición que Él quería dar. Reflexión espiritual para tu vida. Tal vez tú eres como David. Estás danzando delante de Dios. Quizás no literalmente, pero estás viviendo para Él. Estás sirviendo, creyendo, adorando a tu manera. Y desde alguna ventana hay miradas que te juzgan, comentarios que te hieren, críticas que te desaniman. ¿Sabes qué? Dios ve tu corazón. Y también ve el desprecio con el que otros intentan apagar tu luz. Y el mismo Dios que vio a Mical juzgar desde lo alto, fue el que cerró su vientre y honró al adorador. El castigo por no valorar lo que Dios valora es espiritual. No se ve con los ojos, pero se siente. Y tú, como David, seguirás danzando, seguirás creciendo, seguirás siendo usado por Dios. Mientras los que no te valoran se van apagando por dentro. Bienaventurados los que son perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 5:10. Perfecto. Vamos ahora con una historia fuerte, profunda y altamente reveladora sobre el trato de Dios hacia aquellos que menosprecian lo sagrado. 4. El castigo de Nadab y Abiú, cuando el menosprecio toca lo divino.
En el libro de Levítico, capítulo 10, encontramos una escena dramática que muchos evitan predicar, pero que encierra una verdad espiritual contundente. Nadab y Abiú eran hijos de Aarón, el sumo sacerdote. Tenían el privilegio de estar en el lugar santo, sirviendo a Dios, viendo su gloria de cerca. Pero algo ocurrió. Ofrecieron fuego extraño delante del Señor, algo que Él no les había mandado. Y en un solo instante el juicio cayó, y salió fuego de delante de Jehová, y los consumió, y murieron delante de Jehová. Levítico 10:2. ¿Qué hicieron mal exactamente? No fue solo una desobediencia ritual, fue una actitud de desprecio hacia lo sagrado, una familiaridad sin reverencia, una banalización de lo que Dios había santificado. ¿Qué nos enseña esto sobre el desprecio? Cuando alguien te menosprecia por ser apartado, por consagrarte, por tomar en serio tu llamado, cuando te ridiculizan por no participar en las mismas cosas, por vivir con principios, por mantenerte en santidad, ese desprecio puede parecer pequeño a los ojos humanos, pero para Dios es un acto grave. Dios establece límites, y cuando alguien traspasa esos límites y desprecia lo que es santo, se expone al juicio. Nadab y Abiú no murieron por un simple error litúrgico. Murieron porque se acercaron a Dios sin temor y creyeron que podían usar lo sagrado según su propio deseo. ¿Y tú? Tal vez has sido ridiculizado por mantener tu pureza, por vivir con integridad, por rechazar lo fácil en favor de lo correcto. Quizás quienes te critican creen que tu fe es demasiado radical. Pero recuerda, Dios no llama a lo mediocre. Él honra a los que le temen de verdad. El castigo que no siempre se ve, hoy no cae fuego del cielo. Pero sí hay vidas que se enfrían, destinos que se apagan, promesas que nunca llegan, porque el desprecio hacia lo sagrado, aunque no se vea de inmediato, deja una marca espiritual profunda. Dios no cambia. El mismo Dios que defendió su santidad con fuego, sigue hoy protegiendo a quienes caminan con temor reverente. Y tú, si has sido herido por personas que trivializan tu fe, que se burlan de tu entrega, no estás solo. Dios lo ve, Dios lo anota y Dios actúa. Promesa para ti: los que me honran, yo los honraré, y los que me desprecian serán tenidos en poco. 1 Samuel 2:30. Esto no es una metáfora, es un principio eterno. Dios no permitirá que quienes se burlan de su presencia salgan impunes, y tampoco permitirá que tú, su hijo fiel, permanezcas en la sombra para siempre. El fuego del juicio cayó sobre Nadab y Abiú, pero sobre ti caerá el fuego de la unción, de la honra y de la restauración, porque el que fue despreciado será levantado, y el que fue burlado será honrado delante de todos. Muy bien, nos adentramos ahora en un relato cargado de emoción, restauración y justicia divina. Un escenario donde Dios demostró que nadie queda impune cuando desprecia a uno de los suyos. 5. La vindicación de Job, cuando Dios defiende al justo despreciado. El libro de Job no solo trata sobre el sufrimiento humano, sino también sobre cómo Dios responde al desprecio, especialmente cuando ese desprecio viene disfrazado de religiosidad. Job fue un hombre íntegro, temeroso de Dios y apartado del mal. Pero cuando perdió sus bienes, su salud y sus hijos, quienes deberían haberlo consolado, se convirtieron en sus mayores críticos. Sus amigos, Elifaz, Bildad y Zofar, se acercaron a él no para sanar su corazón, sino para acusar, menospreciar y juzgar su situación desde una óptica limitada y cruel. Lo acusaron de ocultar pecados, de merecer lo que le pasaba. Lo señalaron como hipócrita disfrazado de santo. Lo condenaron sin pruebas, usando incluso palabras aparentemente piadosas. ¿Te ha pasado algo así?
¿Alguna vez, cuando estabas en tu momento más débil, alguien que se suponía debía ayudarte, te pisoteó aún más? Alguien usó versículos para herirte, dogmas para humillarte o religión para despreciarte. El giro divino. Cuando todo parecía perdido, Dios mismo habló. Y sus primeras palabras no fueron para consolar a Job, sino para reprender a sus amigos. Mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. Job 42:7. ¡Qué poderoso! Dios no se mantuvo neutral. Él tomó partido y defendió públicamente al que todos habían condenado. Pero hay más. Dios no solo reprendió, sino que les exigió a los acusadores que ofrecieran un sacrificio y que Job orara por ellos. En otras palabras, los que despreciaron al justo ahora dependían del perdón de ese mismo justo para ser restaurados. ¿Cuál fue el castigo? El castigo no vino en forma de enfermedad ni de muerte. Vino en forma de vergüenza, cuando sus palabras quedaron desacreditadas por Dios mismo. Y Job, el humillado, el despreciado, recibió el doble de todo lo que había perdido. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero. Job 42:12. Dios no solo restituye, Él también vindica. Él limpia tu nombre, Él exalta tu causa. Él permite que otros te critiquen, solo para luego demostrar que el justo, incluso en su quebranto, sigue siendo su favorito. Aplicación espiritual. Tal vez tú eres como Job. No entiendes por qué pasaste por tanto. Y peor aún, los que más amabas usaron tu dolor como excusa para juzgarte. Pero escucha esto con tu espíritu. Dios no olvida al justo despreciado, y no dejará sin respuesta a los que usaron su voz para herirte. Prepárate para una temporada de restitución. Porque mientras algunos siguen hablando, Dios se está preparando para actuar, y cuando Él hable, todos sabrán quién eras tú a sus ojos todo este tiempo. Muy bien. Vamos con una historia donde el desprecio no solo fue evidente, sino que provocó una reacción celestial que marcó el destino de una ciudad entera. Prepárate para una revelación profunda. 6. Sodoma y Gomorra. El juicio que cae cuando se desprecia al justo. Cuando hablamos de Sodoma y Gomorra, la mayoría recuerda el juicio divino que cayó sobre estas ciudades. Pero detrás del fuego, del azufre y de la destrucción, hay un mensaje silencioso sobre cómo Dios actúa cuando el justo es despreciado en medio de la maldad. Lot, sobrino de Abraham, vivía en Sodoma. Era un hombre justo que, según el apóstol Pedro, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. 2 Pedro 2:8. Pero Sodoma no solo era corrupta, era una ciudad que despreciaba profundamente a los justos. Cuando los ángeles llegaron a advertirle del juicio, los hombres de la ciudad intentaron abusar de ellos, y cuando Lot trató de intervenir, se burlaron de él, diciendo, «Este vino como extranjero, y ya quiere ser juez». Génesis 19:9. ¿Te suena familiar? Cuando decides hacer lo correcto en medio de un ambiente corrupto, cuando hablas con principios entre los que celebran lo malo, cuando decides mantenerte puro donde otros se entregan al pecado, eres atacado, ignorado, despreciado, como Lot. La consecuencia espiritual, ese desprecio hacia el justo, fue la gota que colmó el juicio de Dios sobre Sodoma. El fuego no cayó solamente por la maldad, sino por el rechazo del mensaje, por el desprecio al justo, por la burla a la advertencia. Y eso no solo es histórico, es espiritual. Cuando alguien te desprecia por tus valores, por tu fe, por tu rectitud, sin saberlo, está activando un principio de juicio sobre su propia vida. Porque despreciar a un justo en medio de una generación perversa es como cerrar la última puerta de misericordia.
Lo que hizo Dios, Dios no solo destruyó Sodoma, antes de eso, envió ángeles para sacar a Lot. Y antes de eso, Abraham intercedió, preguntando si habría justos suficientes para salvar la ciudad. ¿Sabes lo que eso significa? Dios nunca juzga sin antes intentar rescatar al justo, y nunca ignora cuando el justo es ridiculizado, cuando alguien se burla de ti por ser diferente, por no encajar, por seguir a Dios. El cielo lo toma en serio. Aplicación para tu vida. Quizás tú eres como Lot en tu trabajo, en tu familia, en tu entorno. Estás rodeado de personas que no valoran tu fe, que se burlan de tus decisiones, que intentan apagar tu luz. Pero no estás solo. Dios te tiene en alto, y cuando Él vea que el desprecio es mayor que la posibilidad de redención, Él actuará. A veces te sacará de ese lugar, otras veces lo derrumbará por completo, pero siempre, siempre protegerá a su justo. El Señor sabe librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Segunda Pedro 2:9. ¡Excelente! Ahora entraremos en una de las escenas más impactantes del ministerio de Jesús, donde veremos cómo el desprecio de los hombres no detiene el mover de Dios, sino que por el contrario, lo redirige hacia quienes sí valoran su presencia. Esta enseñanza te tocará profundamente. 7. El rechazo en Nazaret. Cuando los tuyos no te valoran, Dios te abre otras puertas. Jesús no fue valorado en todas partes. A pesar de su sabiduría, sus milagros y la autoridad con la que hablaba, hubo un lugar donde fue menospreciado como nunca antes: su propio pueblo. Nazaret, la ciudad donde se había criado, el lugar donde todos conocían su historia humana, pero no reconocieron su esencia divina. La Biblia dice que cuando enseñó en la sinagoga, la gente se sorprendió, pero en vez de honrarlo dijeron: ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María? Mateo 13:55. Lo redujeron a su origen, lo limitaron por su pasado, lo despreciaron por su humanidad. Y entonces el Evangelio nos dice algo estremecedor: y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Mateo 13:58. ¿Qué significa esto para ti? A veces, las personas que más te conocen, las que crecieron contigo, las que conocen tus debilidades, son las primeras en no valorarte cuando Dios comienza a usarte. No importa cuánto te esfuerces, no importa cuánto has cambiado, siempre habrá quienes te seguirán viendo como el hijo del carpintero. Pero aquí está el secreto: el rechazo no detuvo a Jesús, solo redirigió su misión. Después de Nazaret, Jesús se fue a otras aldeas, y allí sanó, liberó, resucitó, transformó. Porque cuando te cierran una puerta por desprecio, Dios abre otra donde serás recibido con honra. Una lección de oro. El castigo para los que no te valoran no siempre es visible de inmediato, pero es real. ¿Cuál fue el juicio sobre Nazaret? La presencia de Jesús se fue. Ellos pudieron haber recibido milagros, pero por su desprecio solo quedó el recuerdo de lo que pudo ser. Y eso, querido oyente, es una de las peores consecuencias del desprecio espiritual: perder lo que Dios quería dar por no saber reconocer a quien Él envió. Aplicación personal. Tal vez has intentado brillar donde no te celebran, has sembrado donde solo hay crítica, has amado donde solo hay rechazo, has hablado con sabiduría, pero te responden con indiferencia. No te frustres. Jesús pasó por eso, y tú, como Él, también serás vindicado. Cuando los tuyos no te valoran, Dios te llevará donde sí reconocerán el don que hay en ti, donde te abrirán las puertas, donde tus palabras sanarán, donde tu historia tocará corazones. El profeta no es sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Mateo 13:57.
Muy bien. Llegamos al octavo y último bloque antes del gran cierre. Esta enseñanza es profunda, directa y restauradora. Hoy vas a comprender cómo responder espiritualmente cuando no te valoran y qué ocurre en el mundo invisible cuando decides no devolver desprecio por desprecio. 8. El perdón de Esteban, el mayor acto de honra delante del cielo. Esteban fue el primer mártir de la iglesia cristiana, un hombre lleno del Espíritu Santo, sabiduría y fe. Él predicaba con poder, hacía señales entre el pueblo y confrontaba a las autoridades religiosas con una verdad que no podían resistir. El resultado fue despreciado, perseguido, acusado falsamente y finalmente apedreado hasta la muerte. A los ojos del mundo, su vida fue truncada. A los ojos de los hombres, fue eliminado por decir verdades incómodas. Pero a los ojos del cielo, fue uno de los momentos más gloriosos jamás registrados en la historia espiritual. Porque mientras lo apedreaban, Esteban alzó los ojos al cielo y dijo: «He aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios». Hechos 7:56. ¡Qué declaración! En el instante en que el desprecio humano alcanzaba su punto más cruel, el cielo se abrió para recibirlo en honra. El misterio del perdón. Pero aún hay más. En medio de ese momento de injusticia total, Esteban dijo: «Señor, no les tomes en cuenta este pecado». Hechos 7:60. Él no maldijo, no exigió justicia, perdonó. Y ahí está el secreto. El arma espiritual más poderosa contra el desprecio no es la venganza, es el perdón. Esteban no solo murió perdonando, murió liberando. Y entre los que presenciaron su muerte, había un joven fariseo llamado Saulo, quien más tarde se convertiría en el apóstol Pablo. ¿Ves la conexión? A veces, el perdón que das a quien no te valora es la semilla de una transformación que tú no verás con tus ojos, pero que marcará generaciones. Lección espiritual. Dios no siempre detiene el desprecio, pero siempre recompensa a quienes no permiten que el desprecio cambie su naturaleza santa. Y eso es lo que hizo con Esteban. Él fue levantado delante de Dios, los hombres lo pisotearon, pero el cielo se puso de pie. Y eso es literal. Jesús, quien normalmente es descrito como sentado a la diestra del Padre, aquí aparece, de pie, como si dijera: «Este es uno de los míos, y yo mismo lo estoy esperando». Aplicación final del bloque. Tal vez tú también has sido rechazado, juzgado o herido sin razón, pero en vez de devolver lo mismo, decides perdonar. ¿Sabes lo que estás haciendo? Estás activando el respaldo del cielo, porque cuando tú no devuelves el mal, Dios mismo se convierte en tu defensor. Y como Esteban, aunque tu voz sea silenciada por los hombres, serás escuchado por Dios, y tu historia seguirá hablando. Perdonen, y serán perdonados. Lucas 6:37. Bienaventurados los que sufren por causa de la justicia. Mateo 5:10. Muy bien, ha llegado el momento más importante de este estudio. Prepárate para un cierre profundo, restaurador y lleno de revelación, donde el Espíritu Santo sellará todo lo que ha hablado en tu corazón a lo largo de estos 8 bloques. Vamos con el bloque 10. 10. Cierre y llamada a la acción. Dios me honrará aunque el mundo me desprecie. Llegaste al final, y si estás aquí, no es por casualidad, es porque hay un fuego encendido en ti, un anhelo ardiente por entender qué hace Dios con el dolor que otros te han causado. Y ahora lo sabes. Dios no permanece indiferente cuando te desprecian. Él ve cada lágrima, cada desprecio, cada silencio que te hirió más que 1000 palabras. Él conoce el peso de tu corazón cuando diste lo mejor y no lo vieron, cuando amaste y no te respondieron, cuando serviste y no te agradecieron, cuando hablaste con amor y te devolvieron rechazo,
Pero también sabes esto ahora. El cielo se mueve en favor de los que han sido despreciados injustamente, y el castigo de Dios no es solo corrección, es vindicación. Porque si el mundo no te dio un lugar, Dios te dará uno en su mesa. Si las personas te cerraron puertas, Dios abrirá ventanas de los cielos. Y si alguien te menospreció, el Señor mismo se levantará para honrarte. Pero ahora necesito que hagas algo. Quiero que comentes en este momento la siguiente frase: Dios me honrará aunque el mundo me desprecie. Esa es tu señal espiritual, tu acto de fe, tu declaración profética. Porque al escribirlo, no solo estás sellando esta palabra en tu vida, estás haciendo que el mundo espiritual lo oiga. ¿Sabes por qué es tan importante esto? Porque muy pocos llegan hasta el final de un video como este. Pero tú llegaste, y eso dice algo muy especial de ti. Dice que eres valiente, dice que eres obediente, dice que tienes hambre de lo eterno. Y dice que eres uno de esos elegidos que Dios está formando en lo secreto para mostrar en lo público. Así que si estás leyendo estas líneas, comenta la frase y déjame saber tu nombre. Quiero orar por ti. Quiero reconocer a los que llegan al final. Quiero que el mundo sepa que aún hay personas que aman la palabra y buscan señales del cielo. Y antes de que te vayas, si aún no te suscribiste al canal, hazlo ahora. No lo digo solo por mí, lo digo por ti, por los demás, por el reino de Dios, porque este canal no es solo contenido, es un altar, es refugio para el alma, es palabra viva. Muchos no tienen una iglesia cerca, pero tienen este canal. Y al suscribirte estás diciendo: quiero que más personas reciban lo que yo recibí hoy. Y si ya estás suscrito, te bendigo. Te felicito. Eres parte de esta misión. Eres una luz en medio de la red. Última reflexión espiritual. Hay quienes te ignoraron, te subestimaron, se burlaron, te reemplazaron, pero hay uno que nunca te quita los ojos de encima. Uno que sigue escribiendo tu historia, aunque otros la hayan dado por terminada. Ese es tu Dios, y Él no se olvida de lo que te hicieron. Tú solo sigue firme. No te amargues. Perdona, pero no olvides lo que aprendiste, porque llegará el día en que los que no te valoraron tendrán que ver cómo Dios te honra, porque el Señor es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Salmo 11:7. Ahora quédate un momento en silencio. Deja que esta música de fondo te envuelva. Cierra los ojos, respira hondo. Y antes de cerrar este video, dedícale unas palabras de gratitud al Señor. Dile: gracias por no olvidarte de mí cuando los demás lo hicieron. Gracias por levantarme cuando nadie lo hizo. Gracias por defenderme en silencio mientras yo lloraba en lo secreto. No cortes este video todavía, permanece conectado, porque hasta el último segundo Dios puede hablarte. Tu importancia para Dios. ¿Realmente le importo a Dios? En algún momento todos hemos levantado la mirada al cielo con una mezcla de dudas y dolor, preguntándonos en silencio: ¿de verdad le importo a Dios? Es una pregunta que nace del alma herida, de la soledad, del abandono, del rechazo. Y aunque la Biblia está llena de respuestas claras, nuestra experiencia humana muchas veces las nubla. Pero hoy quiero invitarte a recorrer conmigo un camino que no solo te devolverá la certeza del amor de Dios, sino que te hará sentir en lo más profundo de tu ser cuán importante eres para Él. 1. Fuiste creado con intención, no al azar. Desde el primer versículo de la Biblia, Dios se presenta como un creador meticuloso y amoroso. No hace las cosas por accidente, no improvisa, no crea por error. Te conocí antes de formarte en el vientre, te aparté antes de que nacieras. Jeremías 1:5. Tú no fuiste una casualidad, no fuiste un error de tus padres. No estás aquí por simple biología. Dios soñó contigo, te pensó, te deseó y luego te creó.
Cada célula de tu cuerpo, cada detalle de tu personalidad, cada rasgo que te hace único, fue cuidadosamente diseñado por aquel que sostiene el universo con su palabra. 2. Eres su imagen reflejada en la tierra, y creó Dios al ser humano a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Génesis 1:27. Piensa en esto. La creación entera refleja el poder de Dios, pero solo tú reflejas su imagen. Los cielos muestran su gloria, las montañas su majestad, pero tú muestras su rostro, su carácter, su esencia. Tú fuiste elegido para ser un reflejo de lo invisible. Eso te hace diferente, especial, irreemplazable. 3. Dios te llama por tu nombre. En un mundo que etiqueta, que clasifica, que ignora y olvida, Dios te llama por tu nombre. Yo te he llamado por tu nombre. Mío eres tú. Isaías 43:1. Esto no es poesía religiosa. Es la verdad de un padre que te conoce personalmente, íntimamente, profundamente. No eres un número más, no eres uno entre millones. Eres su hijo, eres su hija. 4. Jesús murió por ti, no por una masa anónima. Tal vez has escuchado 1000 veces. Jesús murió por nuestros pecados. Pero hoy quiero que lo leas así. Jesús murió por mí, por mi historia, por mis errores, por mi dolor, por mi alma. Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito. Juan 3:16. Ese mundo incluye tu nombre. Jesús no murió por un sistema, no murió por una estadística, murió por tu corazón. En la cruz pensó en ti, soportó el dolor con tu rostro en su mente, y lo haría de nuevo, solo por ti. 5. Tu dolor le importa a Dios. Uno de los mayores engaños del enemigo es hacernos creer que a Dios no le importan nuestras lágrimas. Pero la palabra dice lo contrario. Tú llevas la cuenta de mis aflicciones, has recogido todas mis lágrimas en tu frasco. Salmo 56:8. Dios no ignora tu sufrimiento. Él lo siente contigo, lo lleva contigo, lo transforma contigo. Cada lágrima tuya es una oración que Él recoge. 6. Dios tiene pensamientos de bien sobre ti. Si supieras lo que Dios piensa de ti, cambiaría tu autoestima para siempre. Mis pensamientos sobre ustedes son pensamientos de paz y no de mal, para darles un futuro y una esperanza. Jeremías 29:11. Mientras el mundo te critica, Dios te piensa con amor. Mientras tú te culpas, Dios te ve con esperanza. Tus errores no cambian su amor. Tus fracasos no anulan su propósito. Tú sigues siendo importante para Él. 7. Dios te protege incluso cuando no lo ves. Muchas veces nos preguntamos, ¿dónde está Dios cuando todo va mal? La respuesta es, ahí, siempre ahí. Aunque no lo sientas, aunque no lo entiendas, aunque todo parezca en tu contra. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Salmo 34:7. ¿Cuántas veces Dios te ha librado sin que lo supieras? ¿Cuántas veces impidió cosas que nunca viste? Porque eres tan importante para Él que te cuida incluso cuando tú mismo no te cuidas. 8. Tu historia no ha terminado. Tal vez sientes que lo arruinaste, que tu vida no tiene arreglo, que tu pasado te condena. Pero escucha esto, el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Filipenses 1:6. Dios no abandona lo que ama, y Él te ama. Si todavía respiras, es porque Él no ha terminado contigo. Hay capítulos de gloria que aún no se han escrito en tu historia. Hay milagros esperando por tu fe. Hay promesas guardadas para tu nombre. 9. Dios se deleita en ti, sí. Aunque te cueste creerlo, Dios no solo te tolera, te celebra.
El Señor se goza por ti con alegría, callará de amor, se regocijará por ti con cánticos. Sofonías 3:17. Dios canta por ti, te observa con ternura, eres su alegría. ¿Puedes imaginarlo? El Creador del universo se alegra por tu existencia. 10. Eres parte de su plan eterno, no estás de paso, no eres un accidente. Eres parte de un plan que comenzó antes de que nacieras y continuará por la eternidad. Nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Efesios 1:4. Tu existencia tiene un propósito. Tu presencia en esta tierra es parte de un diseño divino. Y Dios te ha dado dones, talentos, experiencias únicas para reflejar su gloria en esta generación. Conclusión. Tu importancia es eterna, no temporal. Tu importancia para Dios no depende de cuánto dinero tienes, cuántos seguidores hay en tus redes, cuán perfecta es tu vida. Tu importancia está anclada en un amor eterno, un amor que no cambia, que no se apaga, que no falla. Reflexiona. ¿Y si hoy dejaras de buscar validación en lo que otros piensan de ti y empezaras a creer en lo que Dios ya ha declarado sobre ti? Declaración final. Soy amado por Dios. Soy buscado por Dios. Soy importante para Dios. No importa lo que hayas hecho, no importa quién te haya despreciado, Dios te mira y ve belleza, propósito y redención.